Bienvenidos al programa U al curso de Física Conceptual, capítulo 3, módulo 12, sobre la termodinámica. Hoy vamos a ver cómo los fenómenos termodinámicos se pueden apreciar de una manera notable en el comportamiento de los llamados gases ideales. Los gases ideales son aquellos gases que no están sometidos a altas presiones ni se encuentran en altas condensaciones. El comportamiento de los gases, en este caso, se puede determinar con una gran precisión y establecer las variaciones de los parámetros representativos, tales como la presión, el volumen y la temperatura, y las relaciones entre estas magnitudes. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. La primera experiencia con los gases resulta de confinar un gas en un recipiente cuyas dimensiones se puedan variar, por ejemplo, en un cilindro que tiene una tapa móvil. Entonces podemos comprobar que si ejercemos una presión sobre la tapa, el volumen cambia y el gas manifiesta una cierta elasticidad. Es interesante ver, y observemos esta figura, cómo el volumen de un gas está directamente relacionado con la presión, de tal forma que el producto de la presión por el volumen es una constante. Entonces, tenemos que si en el recipiente de la izquierda un determinado volumen de un gas se encuentra a una presión determinada por el área y el peso de la tapa, cuando aumentamos la presión al aumentar el peso sobre la tapa, se reduce el volumen de tal forma que esta relación del producto del peso por el volumen permanece constante. Esta es la conocida ley de Boyle para los gases ideales. Esta situación es válida siempre que la temperatura sea constante. Entonces, habíamos establecido una ley cero de la termodinámica que nos decía que dos cuerpos que se ponen en contacto durante un tiempo suficientemente prolongado van a tener la misma temperatura. De esta manera, si el recipiente y el gas que contiene siempre está en contacto con el ambiente y por lo tanto tiene la temperatura ambiente en la condición de presión 1 y volumen 1, tendrá también temperatura ambiente en la condición de presión 2 y volumen 2, de tal forma que esta ley se conserva. También es importante observar las variaciones del gas cuando cambia la temperatura y se deja constante, por ejemplo, el parámetro de la presión. Consideremos lo que sucedería en un sistema tal como el de esta figura, en el que siempre la presión corresponda exactamente al
peso, sobre el peso de esta tapa sobre su área, y que va a mantener a la temperatura constante un determinado volumen V1. Sabemos que si aumentamos la temperatura, el volumen del gas va a aumentar siempre que la presión sea constante. Entonces podemos establecer esta otra relación importante de cómo varía el volumen con la temperatura si la presión es constante. También podemos establecer una relación que se denomina ley de Gay-Lussac, tal como vemos en esta gráfica. Si hacemos una relación del volumen contra la temperatura, encontramos una relación lineal, de tal forma que a presión constante el volumen aumenta proporcionalmente con la temperatura. Si combinamos, miremos esta expresión, tenemos entonces por un lado una relación que nos dice que si la temperatura es constante, el producto de la presión por el volumen es constante. Pero también tenemos una relación que me dice que si la presión es constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Podemos combinar estas dos expresiones y decir que el producto de la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si suponemos que el gas en realidad está compuesto por partículas, esta es una suposición que no es gratuita, es una suposición que no es directa y en realidad tomó un largo tiempo y una larga elaboración teórica llegar a ella. Inicialmente se pensaba que los gases eran sencillamente un fluido, algún tipo de sustancia de características físicas no muy bien definidas, pero en un determinado momento la idea de que el calor pueda ser una manifestación del movimiento microscópico de la materia, llevó a pensar que la materia podía estar constituida por partículas, y esto es lo que da lugar a la idea de que los fenómenos termodinámicos se pueden expresar como intercambio de movimiento y de que en último término la materia está constituida por partículas microscópicas. El sistema que de una manera más directa se acomoda a este tipo de modelo es precisamente el modelo de los gases. Entonces, tal como vemos en esta figura, podemos pensar que un gas es una colección de partículas que se encuentran confinadas en un determinado volumen. Haciendo esa suposición, entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión de que la relación presión-volumen es directamente proporcional a la temperatura, al número de partículas del gas y a una constante de proporcionalidad K, que es la denominada constante de Boltzmann. Esta expresión que acabamos de escribir acá se denomina ecuación de estado para los gases ideales. Insistimos en que se trata de gases ideales porque son aquellos gases que no están sometidos a altas presiones, son gases relativamente enrarecidos, y una característica muy importante del modelo en el cual esta expresión es válida es que las posibles colisiones entre las partículas de un gas son relativamente despreciables. A lo que debemos llegar es a poder reproducir una expresión como esta que tenemos escrita acá, que es una expresión completamente empírica, porque de una manera empírica y sin estar sujeto a ningún modelo, nosotros encontramos que la relación de presión por volumen es constante, o la proporcionalidad entre el volumen y la temperatura a presión constante. Estas son relaciones empíricas que combinamos en esta expresión, a la que ahora vamos a añadirle el elemento de suponer que la cantidad de materia o la cantidad de gas es proporcional al número n, que más adelante identificaremos como el número de partículas de un gas. Entonces, vamos a la siguiente situación. Si efectivamente podemos decir que el calor es una forma de transferencia del movimiento microscópico de las partículas, entonces tiene que haber la posibilidad de reproducir esta expresión
que hemos encontrado empíricamente a partir de un modelo mecánico. Antes de eso, veamos una interesante relación que se puede obtener a partir de las leyes que hemos expresado para los gases. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un diagrama de presión contra temperatura y en el laboratorio para un sistema muy bien determinado precisamos diferentes valores de la presión con la temperatura, podemos encontrar que los datos experimentales se ajustan a una línea de este tipo. Entonces, si estamos trabajando con la escala centígrada de temperatura, nosotros sabemos que el 0 de temperatura corresponde precisamente al punto de congelación del agua, que los 100 grados de temperatura corresponden al punto de ebullición del agua, y entonces podemos hacer una extrapolación y llegar al punto de presión 0. Observemos que no tendría ningún sentido tratar de darle una interpretación física a valores negativos de la presión. Entonces, este valor va a corresponder precisamente al valor absoluto o al 0 absoluto de la temperatura, que corresponde aproximadamente a menos 273 grados centígrados. Es supremamente útil y conveniente redefinir la escala de temperatura en función de la llamada escala absoluta o escala Kelvin, tal que el 0 absoluto de temperatura Kelvin equivale al menos 273 de la temperatura medida en la escala Celsius o escala centígrada. Correspondientemente, los 273 grados Kelvin corresponden a los 0 grados centígrados y los 373 grados Kelvin corresponden al punto de ebullición del agua de los 100 grados centígrados. Los cálculos termodinámicos en los que interviene la ecuación de estado que habíamos utilizado anteriormente se hacen teniendo en cuenta la escala Kelvin o la escala absoluta. Ahora, entonces, tratemos de interpretar los fenómenos termodinámicos asociados al comportamiento de los gases. Tratemos de interpretarlo en términos de un modelo cinético corpuscular. En primer lugar, ¿qué es la presión? Debemos suponer que la presión que está definida como la fuerza por unidad de área. Debemos suponer que la presión es fundamentalmente el efecto de los choques de las partículas sobre las paredes de la superficie. En este caso, la fuerza nosotros sabemos que es el cambio de momentum por unidad de tiempo, entonces podemos pensar que la presión corresponde a la acción de la fuerza que ejercen las partículas sobre las paredes del recipiente. Si miramos este modelo, entonces podemos hacer algunas suposiciones sencillas. En primer lugar, nuestro modelo de gases ideales supone que un gas ideal está compuesto por partículas indeformables, partículas puntuales, indeformables, que siempre van a tener su masa constante. Vamos a suponer adicionalmente que en la colisión de una partícula con la pared del recipiente que contiene el gas, la energía cinética se conserva. Es decir, vamos a hablar de colisiones de tipo elástico. De nuevo, aludimos al hecho de que la partícula es una partícula indeformable, lo mismo que la pared del recipiente que contiene el gas. Entonces, lo que podemos decir es, en un choque frontal de una partícula sobre la superficie de un recipiente, el momentum cambia de dirección, pero la magnitud permanece constante. Entonces, nosotros podemos investigar lo que sucede
cuando muchas partículas están permanentemente chocando contra las paredes del recipiente que contiene el gas. Pensemos en primer lugar que el movimiento de cada una de las partículas, tal como la palabra gas sugiere, la palabra gas viene de la palabra caos. El movimiento es un movimiento caótico, es decir, puede darse en cualquier dirección. En la medida en que no hay ninguna dirección preferida, cualquier dirección es posible. Y entonces esto lo vamos a realizar a partir de la siguiente expresión. En un recipiente como el que estamos describiendo acá, vamos a suponer que tenemos un recipiente cúbico y voy a pintar solamente una de las caras que tiene el lado L. Las partículas se mueven aleatoriamente en cualquier dirección con una magnitud de velocidad v. Puesto que esta velocidad puede ser en cualquier dirección, eso quiere decir que la magnitud de la velocidad al cuadrado será igual a su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado más su componente en z al cuadrado. Pero entonces debemos tener en cuenta que puesto que todas las direcciones son igualmente probables, y vamos a introduciendo de una vez el concepto de probabilidad de una manera un poco intuitiva, entonces las magnitudes, las componentes a lo largo de las coordenadas x, y y z son todas exactamente iguales. O sea, b sub x al cuadrado es igual a b sub y al cuadrado es igual a c sub z al cuadrado. Entonces puedo decir que b al cuadrado es 3 veces b sub x al cuadrado. Ahora, volvamos a esta figura. Y entonces tenemos la siguiente situación. Si el choque en una dirección, vamos a suponer arbitrariamente que esta es la dirección X, es igualmente probable en la dirección Y y es igualmente probable en la dirección Z. Vamos a suponer entonces que si estudiamos el movimiento de la partícula en la dirección X, es lo mismo que si la estudiáramos en cualquiera de las otras direcciones. Consideremos la partícula que está chocando dentro de la caja con velocidad v y que rebota, si tiene velocidad v y momentum mv, rebota con momentum menos mv, y entonces el cambio de momentum en cada choque pues va a ser en magnitud 2mv. Y entonces yo sé que el cambio de momentum por unidad de tiempo me va a dar la fuerza que actúa sobre una de las paredes del recipiente debido al choque de una de las partículas. En consecuencia, yo puedo decir que la presión que ejerce una partícula es la fuerza sobre la unidad, la fuerza sobre el área. Vamos a suponer que esta es una caja completamente rectangular, entonces el área será L2, la fuerza entonces es 2mv sobre delta T por el área que en este caso es L2. Ahora veamos qué es delta T. Delta T es el tiempo que tarda la partícula en chocar 2 veces consecutivas sobre la misma cara. Es decir, chocar acá en esta cara, devolverse hasta esta y luego volver a chocar. Entonces, delta T es el tiempo que tarda en recorrer una distancia 2L con una velocidad v. En consecuencia de lo anterior, tenemos que la presión que ejerce una partícula al chocar consecutivamente sobre una de las paredes, pues es 2m por v sobre delta T, que es 2L, o sea, 2L3, y esta v aparece aquí en esta expresión al cuadrado. Miren entonces la
la fuerza con la presión que ejerce una de las partículas chocando sobre las paredes. Y entonces llegamos a la siguiente situación. Llegamos entonces a que en nuestra caja las partículas que se mueven en la dirección X ejercen entonces una presión dada por la expresión mb2 sobre L3. Ahora, aquí habíamos hecho la consideración de que estaba estudiando el movimiento en la dirección X, entonces estamos hablando de la presión que se ejerce sobre la cara que experimenta las partículas en X. Pero esta es la misma presión que se ejerce sobre todas las caras del cubo, y entonces podemos decir que en general la presión, atendiendo a la expresión que habíamos encontrado ahora, de que la magnitud de la velocidad al cuadrado es 3 veces b sub x al cuadrado, entonces yo voy a reemplazar acá y voy a decir que esto es 1/3 de m por b al cuadrado sobre L3. ¿Pero qué es L3? L3 es precisamente el volumen del cubo. Entonces miren qué tengo para una sola partícula. Una sola partícula ejerce una presión que es, llamémosla presión de una partícula. La presión que ejerce una partícula es 1/3 de mb2 sobre el volumen. Ahora consideremos la presión que ejercen las n partículas. Entonces la presión que ejercen las n partículas estará dada por P de n, y entonces voy a multiplicar a ambos lados de la expresión por B para tener aquí n por 1/3 de mb2. Para acabar de redondear, voy a multiplicar y a dividir por 2 esta expresión para tener la siguiente expresión. P por B es 2/3 de n por 1/2 de mb2. Miremos esta expresión. 1/2 de mb2 es la energía cinética de una de las partículas. Por lo tanto, n veces la energía cinética de una de las partículas es sencillamente la energía total del sistema. ¿A qué hemos llegado? Si esto es un sistema aislado, este sistema no está intercambiando energía con ningún otro sistema de sus alrededores, entonces la expresión n por E sub k es la energía total. Lo que estoy obteniendo aquí es que P por B es la energía total y es una constante. Entonces he llegado a una expresión muy importante. He llegado a demostrar que a partir del modelo cinético corpuscular y considerando que la presión es debida a choques elásticos de las partículas, encuentro nuevamente la ecuación de estado de los gases. Encuentro que P por B es una constante, pero tengo algo adicional. Lo que tengo adicional es lo siguiente. Encuentro en mi expresión que P por B es 2/3 de n por la energía cinética, y voy a decir que esta es la energía cinética medio porque estoy utilizando una expresión de la velocidad cuadrática. Pero yo tenía una expresión empírica que me decía que esto es nk por t. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo que la expresión empírica de la relación entre la presión, el volumen y la temperatura me permite identificar la temperatura. Yo puedo decir entonces que 2/3 de la energía cinética es K por T, es decir, yo puedo decir que la energía cinética promedio de una partícula es 3/2 de KT. Miren, he llegado a algo verdaderamente importante. He llegado a poder expresar la temperatura de un gas
en términos de parámetros puramente mecánicos. En algún momento en el módulo anterior nosotros habíamos dicho, solo podemos decir que temperatura es aquello que miden los termómetros. Ahora, a partir del modelo cinético corpuscular, he obtenido dos cosas muy importantes. En primer lugar, he recuperado la expresión empírica de los gases ideales a partir del modelo mecánico, y en segundo lugar le doy un significado físico y mecánico a la temperatura como una medida de la energía cinética promedio de las partículas. En fin, hemos dicho que el calor es una forma de movimiento. De esta manera completamos la primera parte del módulo 12 del capítulo 3 de la termodinámica para nuestro curso de física conceptual en UD Arroba.